Padre nuestro Dios celestial que nos amas, te damos las gracias por habernos dado este día tan precioso para alabarte, para escuchar tu palabra. Y todos nosotros sabemos que tú nos amas siempre, por eso todos nosotros queremos darte la alabanza y la gloria. Tú nos amaste primero, nuestra alma, nuestro espíritu, por eso para salvar nuestro espíritu del pecado, de la perdición eterno, tú nos enviaste, nuestro Señor Jesucristo, a este mundo. Con su sangre preciosa nos perdonaste todo nuestro pecado eternamente. También tú nos diste la vida eterna y la gran esperanza para ir al cielo. Por eso te damos gracias. Aunque no merecíamos recibir tu gran gracia, pero tú nos tuviste, tú tuviste misericordia de nosotros, por eso nos ha mostrado tu gran generosidad, tu gran gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos pagar tu gracia con el resto de nuestra vida, obedeciendo tu palabra, siguiendo al Señor, caminando por este camino hasta el final. Pero sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos llevar a cabo, terminar esta carrera. Por eso siempre te pedimos que nos guíes, nos ayudes, dándonos tu sabiduría, tu poder, para que te seamos más fieles testigos del Evangelio. Utiliza a cada uno de nosotros más preciosamente como una herramienta del Evangelio para difundir esta buena noticia a las personas, sobre todo a nuestros seres queridos, a nuestra familia, parientes, conocidos y vecinos, amigos. Llena tu iglesia de tu poder para que se pueda mostrar tu gran poder a través de nuestra iglesia a las personas. Llena nuestro corazón de tu amor para que podamos amar a nosotros con tu amor ferviente, para que podamos mostrar que somos los discípulos del Señor. A través de amor podemos testificar el amor de Dios y la gran alegría que tenemos dentro de nosotros. Todos nosotros queremos orar por los hermanos que están pasando por las situaciones difíciles. Están débiles física y espiritualmente. Y también algunos hermanos están empleándose la fe y la confianza de ti, Señor. Por eso ayudarles para que puedan recuperar su fe, su confianza en ti con tu palabra. Y envía más gente a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra, para que pueda encontrar tu gran amor, tu gran gracia por medio de tu palabra. Por eso te pedimos. Hoy algunos hermanos no están aquí, pero donde estén, siempre estés con ellos y ayudarles para que pueda acordarse de tu amor, de tu gracia, de tu palabra, sobre todo de tu iglesia. Y ayudarles para que pueda orar por unos a otros. Hoy queremos aprender tu palabra, por eso ábrenos el corazón y los oídos para que podamos comprender bien tu santa voluntad por medio de la palabra de hoy. Por eso te pedimos, dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Para empezar vamos a abrir la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25, del versículo 2 al 13. Primera de Samuel, capítulo 25. Del versículo 2 al 13. Si lo tenemos, vamos a leerlos
juntos alternativamente. Primer versículo yo leo y al siguiente versículo vosotros leed, por favor. ¿Ya lo tenéis? Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, esos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. ¿Os suena esta historia? Sí. Sí. Si algunos, no sé si les suena bien, o algunos, si hoy es la primera vez de escuchar esta historia. De hecho, todas las historias de la Biblia se ha escrito no por casualidad, sino para darnos la gran enseñanza, ¿no? Sobre todo, enseñarnos la gracia de Dios y lo que debemos hacer. Por este motivo, esta historia también está escrita. Hoy vamos a través de esta historia podemos encontrar 3 personajes muy importantes. Uno de ellos fue Nabal, ¿no? Y otra era la esposa de Nabal, se llama Abigail, y luego David, ¿no? Sí. Hoy vamos a enfocar en una persona, se llamaba Nabal, porque Nabal nos da gran enseñanza. Por eso hoy he puesto el título de la predicación de hoy, es Nabal, que olvidó la gracia. ¿no? Nabal, que olvidó la gracia. ¿no? Porque cuando vemos esta historia, Nabal fue favorecido por David, ¿no? David guardó sus riquezas, sus bienes, su familia, pero él olvidó todo de la gracia de David. Antes de esto, vamos a pensar. Todos los nombres de los personajes de la Biblia tienen sentido, tienen significado, ¿no? Nabal también tiene significado. ¿Saben qué significa el nombre de Nabal? ¿Necio? Sí, necio, estúpido, no sé, necio, tonto, ¿no? Sí. Nabal significa, necio, ¿no? A través de su actitud, su palabra, podemos imaginar tan fácilmente, ¿no? Muy curiosamente, las personas que tienen nombre
sus actitudes, sus palabras muy coinciden con sus nombres, ¿no? Por ejemplo, Pedro. ¿Qué significa Pedro? Sí, roca, ¿no? Sí. Su fe tan firme como su nombre, ¿no? Y Nabal, sí, el nombre de Nabal significa sí, necio, ¿no? Sí. Por eso, sí, él vivió como un tonto, como un necio, toda su vida. Pero realmente era necio. Desde el punto de vista de mundanos, no era necio, ¿no? Está muy listo, está muy genio para ganar más propiedades, ¿no? En este mundo, para ganar riqueza, dinero, ganados, sí, hay que ser prudente, listo, inteligente, ¿no? Por eso, desde el punto de vista del mundo, Nabal no era tan necio, pero desde el punto de vista de Dios era necio. ¿Por qué? La Biblia dice, una persona tan necia es olvidar, no pensar en Dios. Salmo capítulo 14, versículo 1 está escrita, ¿no? El que dice, el que piensa en su corazón que Dios no existe, es tan necio. La persona más necia era esa persona. Cuando veo Nabal, me viene a la mente una persona. San Lucas capítulo 12. Una persona acumulando muchas riquezas y estaba a punto de construir un almacén nuevo, ¿no? Para almacenar, guardar todos los que tiene, ¿no? Para su futuro. Pero él estaba rico carnalmente, pero espiritualmente muy pobre ante Dios. Nabal nos hace recordar de esas personas, ¿sí o no? ¿Sí? Nabal era muy necio. Aún así, él tenía muy grandes riquezas, ¿no? Sí. Ya vamos a ver aquí versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, ¿no? Sí. A través de este versículo podemos imaginar su riqueza, su propiedad. Sí. 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Ya estaban a punto de esquilar, ¿no? Los pelos de las ovejas. En Israel, esquilar los pelos de oveja es como una gran fiesta. Muchas personas vinieron ayudando a esquilar los pelos, por eso el dueño tiene que abrir, tiene que hacer una gran fiesta, ¿no? Bebiendo, comiendo, disfrutando de estas fiestas. Por eso, un día David, ¿no?, escuchó esta noticia. Pero en aquel momento, ¿cómo era David? Él, como traidor del reino, rey Saúl envió muchos soldados para matarlo, ¿no? Como estado de traidor, él huyó del rey Saúl con 600 soldados, muy pobre, ¿no? Él no tenía ninguna comida para comer, ¿no? Por eso él pidió la ayuda, un poco de ayuda. ¿A quién? A Nabal, porque Nabal conoció a David, ¿no? Pero aquí dice, versículo 12, 10, ¿no? Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿A qué se refiere esto? Nabal olvidó. No, intentó olvidar
David. ¿No es así? Sí. De hecho, David sí, le mostró muy gran favor a Nabal. Él podía guardar sus riquezas por la ayuda de David. David guardó, ¿no? Como soldados. ¿No? Pero él olvidó de todas las gracias de rey, ¿sí? David, ¿no? Sí. Pero sus criados de Nabal, ¿sí? Se acordaron muy bien de David, ¿no? Por eso aquí dice, versículo 6 y 7, he sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel, ¿no? Sí. De hecho, David primero saludó a la casa de Nabal y también le hizo acordar, ¿no? Que hizo David entre su familia, sus criados, ¿no? Por eso los criados se acordaron de lo que hizo David para la casa de Nabal, ¿no? Pero Nabal olvidó todo. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A quién se refiere Nabal? Nabal indica a cada uno de nosotros. Antes éramos así. No conocíamos, no recordamos la gracia de Dios. Dios nos ha dado todo para vivir, para respirar, para comer, ¿no? ¿Sí? Dios siempre nos ha dado su gracia, pero no conociendo su gracia verdaderamente, siempre olvidándonos, ¿no? De la gracia de Dios, como Nabal. Nabal no solamente olvidó a David, sino también menospreció muchísimo, ¿no? ¿Sí? Porque él pensaba que ya en un poco tiempo David si fuera muerto por el rey Saúl, ¿no? ¿Sí? Por eso, sí, yo ayudo a David, entonces yo también puede ser traidor del rey Saúl. Con esta idea, él menospreció a David. Hoy en día muchas personas piensan y actúan como Nabal, olvidando, ¿no? Intentar olvidar la gracia de Dios. Y maldice a Dios, ¿no? Si Dios existe, muéstrame ahora mismo. Si Dios existe, soluciona este problema, ¿no? ¿Sí? Como Nabal. Tan valientemente maldice a Dios. Es un gran pecado. Por eso, si David, después de escuchar la palabra de Nabal, ¿qué estaba haciendo? Preparando los soldados. Sí, llevando la espada para destruir la casa de Nabal, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención aquí, versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Quién es Caleb? El único que... ¿Quién es Caleb? ¿Quién fue Caleb? ¿No? El único que se puso. Sí. Con Josué, él pudo entrar la tierra de Canaán. Entre todos los hombres de Israel, solamente Caleb y Josué pudieron entrar, ¿no? Es decir, él fue gran hombre de la fe, Caleb. Linaje de Caleb, ¿a qué se refiere esto? Sus antecesores, ¿no? Fueron hombres de la fe. Aún así, él era necio, olvidando
de la gracia de Dios, la obra de Dios, ¿no? Sí. Eso me llama mucho la atención. Linaje de Caleb, aún así, era muy malo, ¿no? Muy duro y malas obras, ¿no? Sí. Aquí, España, sí, país de cristianismo, ¿no? Tenía muy gran historia, ¿no? Aún así, sí, hoy en día muy pocas personas, sí, dando la gracia a Dios verdaderamente en su corazón, en su vida, como Nabal. ¿No es así? Tenemos que recordar, tenemos que pensar atentamente en la gracia de Dios, ¿no? Cuando yo veo esta historia sobre Nabal, sí, me di cuenta de su dureza de corazón. Él era muy rico, ¿no? Normalmente los ricos tienen muy orgullo de sí mismos, ¿no? Yo he ganado estas cosas por mi propia fuerza. Nabal también tenía este mismo pensamiento. Mi propiedad, mis ganados son de mi propia fuerza, ¿no? No de la protección de David. Por eso él enorgulleció mucho en su corazón. Pero en cambio, en la Biblia hay una persona, aunque era muy poderosa, muy rica, muy famosa de su país, pero su corazón era muy humilde. Sí, el nombre es muy parecido. Nabal y una persona que voy a presentar a vosotros es, sí, Naamán. ¿Sabe quién es Naamán? ¿No? Sí, el general muy famoso en su país, Asiria, ¿no? Él ha ganado muchas guerras. Por eso el rey le apreció muchísimo. Él tenía gran riqueza, poder, fama, pero era leproso, ¿no? Sí, tenía gran problema en su salud. En un poco tiempo, él va a morir, ¿no? Por eso, él buscó desesperadamente un profeta que estaba en Israel. Se llama Eliseo, ¿no? Sí. Él vino a Eliseo. Y Eliseo le mandó que si tú te ducharas 7 veces en el río Jordán, ¿no? Al principio él tenía rencor, ¿no? Sí. Un poco sí, le molesta mucho. ¿Por qué no vino? No, esta presencia en frente de mí. Yo soy gran general, ¿no? Yo tengo este gran poder. Pero ¿por qué este profeta Eliseo no vino a mí presencialmente? Se enfada un poco, se molesta un poco. Pero después de escuchar su criado, se cambió su mente y obedeció la palabra de Eliseo, ¿no? Por eso él pudo sanar su lepra, ¿no? ¿A qué se refiere lepra? Eso, la maldición de Dios, sobre todo el pecado. El medicamento de este mundo no se puede curar la lepra. Aunque era gran hombre, gran general de Asiria, pero tenía esta lepra. ¿A qué se refiere esto? Él tenía que morir, ¿no? Por su enfermedad. Todo el mundo tiene esta enfermedad lepra, que es pecado, ¿no? Solamente el río Jordán indica la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene curación para curar, sanar esta lepra. Rey, general Naamán, ¿sí?, ha sido muy humilde ante la palabra del profeta Eliseo. Por eso él pudo sanar su lepra, aunque era gran hombre. Pero sí, se humilló, ¿no? Grandemente. Sí. Y si aquí vamos a ver,
versículo, sí, versículo 36 de 1 Samuel. Capítulo 36 o sí. No, capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete del rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, ¿no? David sí, tenía muy gran hambre, ¿no? Por eso le pidió a Nabal le dé un poco de sí, comida, ¿no? Un poco de comida y bebida, ¿no? Pero él rechazó la petición de David. En lugar de aceptar la petición de David, ¿qué hizo Nabal? Hizo gran banquete. Banquete como banquete del rey, ¿no? Había muchas comidas, bebidas, ¿sí o no? Él estaba emborracho hasta el siguiente día, ¿no? Bebió mucho alcohol. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Sí? De hecho, la petición de David era muy poco. Solamente 5 ovejas eran suficientes para saciar los vientres de David y sus soldados. 5 ovejas. Si pudiera recordar el pavor de David, Nabal podía darle 5 ovejas, comparando sus riquezas. ¿Cuántas ovejas tenía Nabal? 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Pero ¿cuántas ovejas pidió David a Nabal? Solamente 5 ovejas. Para hacer banquete del rey, ¿cuántas ovejas necesitarían? Muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. A través de este versículo podemos imaginar, ver el corazón de Nabal. Él no tenía ningún favor a David. No recordaba nada de nada la protección de David. Por eso se olvidó todo. Menospreció. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nosotros tenemos muchas bendiciones de Dios, ¿sí o no? Dios nos está pidiendo algunas cosas pequeñas. Nuestro tiempo, nuestra salud, nuestra riqueza. Comparando con lo que tenemos, Dios nos está pidiendo muy pocos. Pero no podemos escuchar su voz. No podemos darle en nuestra vida. ¿No? Como este hombre Nabal. ¿No? Cuando pienso en esta cosa, me miro atrás en mi vida. Dios me está pidiendo mi vida entera. ¿No es así? ¿Sí? No, yo sé esta cosa, pero tan duro mi corazón, tan dura mi cabeza, tan duro mi pensamiento. Por eso yo no podía dedicarme más. Eso me da mucha pena. A nosotros mismos lo pasa mismo, ¿no? Sí. Dios nos está pidiendo muy cosa pequeña. A través de nuestra pequeña cosa, pequeño sacrificio, pequeña dedicación, Dios puede utilizar grandemente. Todos nosotros no sabemos bien. Pero como Nabal, como necio, ¿sí? Algunas veces, a menudo, no podemos aceptar, no podemos devolver el favor, la gracia de Dios verdaderamente. ¿Sí? Cuando pienso en este Nabal, me viene a mente un versículo. Ya, vamos a buscar Salmo, sí, aquí pongamos la marca, índice, Salmo capítulo 116,
Salmo capítulo 116, versículo 12. Salmo capítulo 116, versículo 12. Vamos a leerlo juntos. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Sí. Después de entender, comprender la gracia de Dios, este versículo clavó en mi corazón. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Si realmente tenemos este corazón para pagar la gracia de Dios en nuestra vida, entonces podemos devolver lo que tenemos ahora. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Por eso tenemos que pensar esta cosa. Nosotros tenemos que recordar lo que hizo Dios para mí, para mi espíritu, para mi alma. Él sacrificó todo, ¿no? El Señor sacrificó todo en la cruz para darnos la gran gracia, la vida eterna. Si pensamos en esta cosa, solamente en esta una cosa, podemos pagar la gracia tan grande en nuestra vida. ¿No es así? Sí. Por eso, para recordar esta cosa, la Biblia está escrita una historia tan asombrosa, ¿no? El general Naaman era leproso, ¿no? Sí. Y también está escrito algunos, 4 leprosos, ¿no? Que tuvieron gran misericordia de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Vamos a seguir, vamos a aprender su ejemplo. Ya vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 7, el versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Sí. Ustedes saben el trasfondo de esta historia, ¿no? Sí. Por el pecado de Israel, Dios castigó a este pueblo por la mano de Asiria, el enemigo, ¿no? Los asirios rodeaban la ciudad de Israel. No pudieron entrar, salir, ¿no? Las personas, ¿no? Sí. Estaban muy gran problema, ¿sí? De hambre, ¿no? Sí. Estaban muriendo de hambre, ¿no? Sí. Por eso ellos comieron los animales inmundos que se ha prohibido en la Biblia. Atraparon los bichos, insectos, para saciar su vientre. Y cocinando cinturón, zapatos, ¿no? Sí. Y luego ellos comieron sus propios hijos, ¿no? Tan miserable, tan miserable. En esta ciudad también había 4 lepros. ¿Sí? A ellos les daba igual morir de hambre, morir de fuera, ¿no? Pues ellos decidieron que salieran de la ciudad. En lugar de morir de hambre, ¿sí? Vamos a pedir a los enemigos. Si tuvimos la misericordia, entonces podríamos, ¿sí? Vivir, ¿no? ¿Sí? Con esta idea, ellos salieron de la ciudad. Pero, ¿qué escenario les espera?
Sí. Los enemigos huyeron, ¿no? Dejando todas las comidas, riquezas, todas las cosas. Sí, de repente, gracias a Dios, ¿no? Por eso ellos lo vieron y se sorprenden muchísimo, ¿no? Ay, hay muchas comidas. Al principio ellos comieron para saciar su hambre. Comieron y de repente se acordaron de la ciudad. Por eso ellos dijeron de esta manera. Entonces, ¿a quién se refiere estos leprosos? A cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Éramos leprosos que tienen el destino de morir, tan miserable. Pero hemos encontrado el favor de Dios, la gracia de Dios. Primeramente podemos saciar, ¿no? Nuestro vientre, no nuestro vientre, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no? Sí. Imaginémonos, ellos se quedaron en este lugar, ellos podrían, sí, saciar su vientre muchos tiempos, pero los demás, los ciudadanos, van a morir de hambre. ¿No es así? Si callaron, si no anunciaron esta noticia, entonces nadie sabe qué va a pasar, qué ha pasado fuera de la ciudad. Por eso ellos, sí, decidieron que anunciar esta gran noticia. Ellos fueron leprosos, fueron menospreciados mucho por los demás. Si fuéramos uno de ellos, ¿qué pensaríamos? ¿No? Yo no quiero anunciarle, porque ellos me menosprecian muchísimo, ¿no? Sí. No me da ninguna comida, no me da ningún respeto. Yo no quiero. Podríamos pensar de esta manera, ¿no? Sí. Me da igual, ellos van a morir de hambre o no, me da igual. Pero ellos se arrepintieron. Si no anunciamos esta noticia, mi compañero, mis amigos, mi familia va a morir de hambre. Entonces, vamos y entremos a la ciudad y anunciemos esta gran noticia. No hace falta esperar al amanecer. Ahora mismo tenemos que irnos. Tenemos que entrar a la ciudad para anunciar esta noticia. Leprosos, ellos se dieron cuenta de la gracia de Dios. Por eso quieren devolver la gracia a sus ciudadanos. ¿No es así? Sí. Entonces, nosotros tenemos que seguir este ejemplo, los leprosos. Sí. De hecho, somos deudores de la gracia de Dios. ¿Sí o no? Nosotros somos deudores de la salvación del Evangelio. Por eso tenemos que pagar esta deuda, ¿no? El apóstol Pablo, él se sintió muy grandemente que era deudor del Evangelio. Por eso se volvió el siervo de Cristo. Ya, vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí el apóstol Pablo confiesa que ha sido llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, diciendo que era siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo se convirtió en un siervo de Cristo. Abandonó todo su vida libre para pagar la gracia del Señor y se convirtió en un siervo de Cristo. ¿Quién es siervo? No tiene ninguna libertad, ¿no? Sí, para llevar la vida. Eso es siervo, esclavo.
En la época de Roma, el siervo, el esclavo, sí, no tenía ninguna libertad. Solamente tiene que obedecer la palabra de su amo, su dueño. ¿Es así? El apóstol Pablo era ciudadano de Roma, tenía libertad físicamente, pero espiritualmente el siervo de Cristo. No Dios hizo a apóstol Pablo siervo, sino él con su intención, con su voluntad, se volvió a ser siervo. ¿No es así? Para pagar la gracia de la salvación, ¿no? Sí. Dicen que cuando alguien tocara al apóstol Pablo, ¿sí?, de su boca solamente sale la historia de Cristo. Le toca al apóstol Pablo, sale automáticamente la historia de Cristo. Algunos dicen de esta manera. Entonces vamos a ver. Alguien nos toca. Entonces, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Sí? Algunas veces la historia del Señor Jesucristo, ¿no? Sí, muchas veces sale la historia de Cristo. Yo creo que todos nosotros podemos hacer esto. Pero algunas veces sale, ¿no? Sí, la queja, la murmuración contra Dios, contra los hermanos. Algunas veces sale la información del mundo, ¿no? La historia divertida del mundo. Sí, eso hace falta, pero tenemos que pensar, ¿qué deberíamos salir? ¿Qué deberíamos sacar de nuestra boca cuando nos toca a alguien? Tenemos que predicar la palabra del Señor, la historia de Jesucristo. ¿No es así? ¿Sí? Incluso cuando estaba en la cárcel, el apóstol Pablo habló del Señor. ¿No es así? Alabando al Señor con su compañero. Incluso estaba a punto de morir. Él habló sobre Cristo, ¿no? Sí. Porque el apóstol Pablo fue quien le debía el evangelio al Señor. Sabemos también que debemos devolver cuando tenemos la deuda en este mundo. La deuda tiene que ser pagada 100%. ¿No es así? Eso es la deuda. La deuda en el mundo puede ser pagada con dinero. ¿No es así? Con dinero. Pero la deuda del evangelio, ¿con qué podemos pagar? La predicación del evangelio. Es la única manera de pagar la deuda del evangelio. Por eso el apóstol Pablo, para pagar esta deuda del evangelio, siempre predicaba a las personas, a todos, ¿no? Aquí, versículo 14 y 15, capítulo 1 de Romanos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. A griegos y a no griegos. A apóstol Pablo no le importa, ¿no? ¿Quién será? ¿Sí? A sabios, a no sabios, a mí no me importa, porque yo soy deudor de todo. ¿Qué debo? ¿Qué debo? ¿Qué debo? ¿Qué debió? ¿Sí? El apóstol Pablo a todas las personas, ¿sí? Él era deudor del evangelio. Por eso anunció a muchas personas, a los que estaban en Roma también. No solamente el apóstol Pablo, los 12 discípulos del Señor fueron deudor del evangelio. Los mártires en la historia, ellos también se sintieron que era deudor del evangelio. Por eso pagar esta deuda, ellos pagaron
con su vida, con sus lágrimas, con su sangre. Muchos mártires. Cuando yo estaba en Corea, una vez fui a un cementerio de todos los misioneros de Europa, Estados Unidos. Hay muchas tumbas. Y también están inscripciones de su tumba. ¿Sí? Una inscripción muy famosa. Un joven chica que tenía 25 años. Si tuviera yo 1000 vidas, entonces me sacrificaré 1000 vidas para los coreanos. Esa chica joven tenía 25 años. ¿Sí? Estaba escrito en su tumba esta inscripción. ¿Sí? Rodeando estas tumbas, me da mucha pena que tenía 9 meses. Un niño, tenía 9 meses un niño, pero murió por culpa de sus padres, porque ellos fueron misioneros para anunciar a coreanos. Muchísimos. Sacrificaron su vida para anunciar, predicar la palabra a los coreanos. Imagínense, en aquel momento, los coreanos son pobres, ¿no? Muy duros. ¿Sí? No hablaban bien coreano, no se han acostumbrado a la cultura de coreana, ¿no? Pero ellos se dedicaron su vida para anunciar a nosotros, a través de ellos, por medio de su sacrificio, nos hemos llegado al Evangelio. Y luego, ahora está difundiendo la palabra por todas las partes. Si no hubiera estos sacrificios para nosotros, entonces no podemos conocer al Señor, el Evangelio, la salvación verdadera. ¿Sí o no? ¿Sí? Ellos son deudores. Ellos fueron deudores del Evangelio. Nosotros mismos también somos deudores del Evangelio. Por eso hay que pagar esta deuda. No con dinero, sino con nuestra predicación, nuestro anuncio al Evangelio. Si callamos, entonces nadie puede saber, nadie puede conocer la salvación. ¿Sí o no? Como estos leprosos. Solamente 4 leprosos supieron, ¿no? Conocieron el favor de Dios, ¿no? Por eso ellos anunciaron. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nabal se olvidó todo del favor de David. Pero nosotros no deberíamos seguir el ejemplo de Nabal. Nosotros somos deudores que pueden recordar la gracia de Dios tan perfectamente. Sí. Debemos reflexionar sobre nosotros mismos para ver si somos como un leproso que se queda fuera de la ciudad para satisfacer mis propios beneficios. No debemos seguir así. ¿Sí? Si no escuchan el Evangelio, las personas no pueden escapar del destino del infierno. Nunca podrán salir de allí. La deuda tiene que ser pagada. Cuando ganamos dinero, primero hay que pagar la deuda en este mundo, ¿sí o no? Pero algunas personas no pagan la deuda con lo que ganan, ¿no? Sí. Aunque tengan dinero, pero primero satisfacer su vida, ¿no? Comer, beber, comprar algo. Entonces, con esta situación, esa persona nunca puede pagar deuda tan pronto, ¿no? Sí. Hay que pagar deuda primero. Eso sí, tiene la prioridad. En nuestra vida también. ¿Qué deberíamos hacer primero? Eso tenemos que reflexionar. Sí.
Entonces vamos a pensar, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Para escuchar la palabra tan bonita, tan hermosa. No ese es el motivo, ¿sí?, para venir a la iglesia. ¿Por qué estamos aquí en este mundo? Solamente para pagar la deuda del Evangelio. Si no, entonces no hace falta reunirnos aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? En este mundo hay muchas palabras bonitas. En el internet ya hay demasiadas predicaciones. Nos anima, nos exhorta. Pero, ¿por qué estamos aquí escuchando la palabra del Señor? Para pagar la deuda del Evangelio. Imaginamos, aquí la iglesia de Segovia, sí, lleva casi más de 8 años, ¿no? Sí, después de se levantó la iglesia. Sí, creo que hay muchas personas han escuchado la palabra, han conocido el Evangelio verdadero, ¿no? Pero si no hay más las personas que van a recibir la salvación, ya, eso significa que va a perder el propósito de la existencia de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí? Si no hay más las personas salvas, entonces ya no hace falta existir la iglesia. Ya no hace falta existir a nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? En el cielo, mucho mejor vivir, ¿no?, que está en el mundo. Pero Dios nos ha dejado este mundo. Nos ha dejado, nos ha permitido esta iglesia. ¿Para qué? Para anunciar la nueva noticia, buena noticia a las personas que aún no conocen el Evangelio verdadero. ¿Sí? Entre nuestra familia, entre nuestros vecinos, entre nuestros amigos. ¿Sí? Sí, es muy difícil anunciar el Evangelio. Aún así, tenemos que tenemos que seguir anunciando la palabra del Señor, ¿no? Porque somos deudores del Evangelio. Proverbios capítulo 22, vamos a buscar. Proverbios capítulo 22, versículo 7. Vamos a leerlo juntos. Proverbios capítulo 22, versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, ¿quién es el dueño de nuestra vida? El Evangelio. Porque somos deudores del Evangelio. Por eso el Evangelio enseñorea a nuestra vida. Porque las personas no pueden predicar el Evangelio. Ellos no son deudores del Evangelio. Por eso el Evangelio no puede enseñorear a su vida. Por eso no puede predicar el Evangelio. Una gran evidencia de que ser salvos verdaderos, ser deudores del Evangelio, es anunciar, predicar el Evangelio. Yo he encontrado muchas personas que creen en Dios, dicen, yo predico el Evangelio, pero su vida, su palabra, no sale nada. No coincide con sus palabras, con sus corazones, porque ellos no son deudores del Evangelio verdaderos. Nosotros realmente somos deudores del Evangelio. Entonces, el Evangelio nos enseñorea nuestra vida para que podamos anunciar. Sí, no es cuestión de salvar a las personas o no. Cuestión es predicar. ¿Tenemos esta intención o no? ¿Sí o no? Sí. El que conoce bien el Evangelio siempre tiene este anhelo para anunciar el Evangelio, como este versículo, ¿no? El que toma prestado es siervo del que presta. El Evangelio es el amo, es el dueño de nuestra
vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo soy siervo de Cristo. Yo soy deudor a los griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, a todo el mundo. ¿Por qué? Sí, el Evangelio dirigió su vida. Sí. Ya, vamos a buscar Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículos 7 y 8. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Ustedes creen estos versículos? ¿Sí? ¿Realmente? Sí. Yo soy de Cristo. ¿Sí? Entonces yo vivo para el Señor. Yo muero para el Señor. Yo creo que todos los hermanos de nuestra iglesia tienen el mismo corazón. Entonces, vamos a pensar si realmente tengo este corazón para vivir al Señor, para vivir para el Evangelio, ¿no? Sí. Estaban el apóstol Pablo y muchos mártires, y en este momento hay muchas personas que sacrifican muchas cosas, hasta sus propias vidas, por el Evangelio. Todos son las personas que viven para el Señor y mueren por el Señor. Sin embargo, sería muy triste si hubiera pocas personas viviendo entre nosotros que vivan para el Señor. ¿No? Sí. De hecho, sí, aún hay muchos hermanos de la fe que sacrifican por el Evangelio. Por eso Dios nos ha dado más tiempo para anunciar, pagar la deuda del Evangelio. Entonces, nosotros hasta ahora hemos pagado la deuda del Evangelio, pero nos queda mucho. Hay que pagar más con nuestra vida, con nuestro pensamiento, con nuestro pequeño sacrificio. David pidió a Nabal, ¿cuántas ovejas? 5 ovejas. 5 ovejas. No mucho, pero suficiente. Fueron muy suficientes. Dios nos está pidiendo. ¿Qué nos pide? Lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Sí? Tenemos tiempo. Entonces tenemos que dedicar el tiempo para orar, para escuchar, para anunciar. Tenemos algunos riquezas, algunos dineros. Para el Evangelio tenemos que ofrendar, ¿no? ¿Sí? Nabal ignoró la petición de David, porque él se olvidó de la gracia, la protección de David. Nosotros también, si no recordamos la gracia del Señor, podemos olvidar la petición de Dios. En lugar de pagar la deuda, podemos satisfacer a mí mismo primero. Mi vida cómoda, siempre busca la diversión del mundo. Entonces no podremos pagar la deuda del Evangelio. Romanos capítulo 8. Versículo 12 al 14. Romanos 8,
8, 12 al 14. Vamos a leerlos juntos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ¿no? Deudores somos al Espíritu, ¿no? Por eso el Espíritu siempre nos guía según su voluntad, ¿no? Sí. Como versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, son hijos de Dios, son guiados por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo siempre nos habla a través de la palabra, escuchando la palabra. Yo tengo que hacer esto, tú no tienes que hacer esto. Siempre la voz del Espíritu Santo puedo escuchar a través de la reunión, a través de la predicación, a través de la Biblia. ¿Sí o no? Sí. Siempre el Espíritu Santo nos guía. Tú tienes que hacer esto, tú deberías seguir esto. ¿Sí? Entonces tenemos que escuchar, seguir el guía del Espíritu Santo. ¿Sí? De hecho, anunciar la buena noticia hace falta nuestras lágrimas, nuestro sudor, hasta nuestra sangre. ¿Sí? Hoy en día no hay muchas persecución como antes, ¿no? ¿Sí? Este mundo, ¿sí? Ya no hay muchas persecuciones para el cristiano, pero sigue estando persecución, ¿no? Cuando predicamos la palabra, ¿sí? Algunos nos menosprecian, ¿no? ¿Sí? No digas tonterías, ¿no? ¿Sí? Déjame en paz. ¿Qué eres tan pesado? ¿No? Podemos escuchar estas cosas muchas veces. Eso es un tipo de persecución, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante para anunciar el Evangelio. Nabal era necio porque no consideró el favor de rey David, ¿no? ¿Sí? Si olvidamos de la gracia de Dios, nosotros también seremos necios como Nabal, ¿no? Por eso tenemos que pensar a través de la historia de Nabal. ¿Por qué está escrita esta historia en la Biblia? No es tan importante, ¿sí o no? Desde el punto de vista de nosotros, no es tan importante. ¿Qué es esto? Nabal era un hombre rico y necio, no mostró favor a David, sí, nada más, ¿no? Pero tiene este gran sentido para enseñarnos que somos deudores de la gracia de Dios, del Evangelio. Por eso tenemos que aceptar la petición de Dios. Dios nos está pidiendo: ¿qué tienes tú? ¿Qué quieres darme? Dios está preguntando, nos está pidiendo 5 ovejas, entre 3,000 ovejas. Aunque no tenemos muchas riquezas, pero sí, algunas cosas tenemos. Sí, comparando estas cosas, Dios sabe que podemos sacrificar para el Evangelio. Dios está pidiendo a nosotros pequeña cosa, pero suficiente para mostrar la gran obra de Dios. Primero, sí, por último, vamos a ver Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, del versículo 13
hasta 15. Hechos capítulo 16, del versículo 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Está escrita el principio de la iglesia Filipo. Sí. Apóstol Pablo y su compañero estaban buscando a alguien que quiere escuchar la palabra, ¿no? Sí. Entre unas mujeres, había una mujer concreta, se llamaba Lidia, ¿no? Sí. Ella sí estaba buscando la verdad, creo. Por eso el Señor abrió su corazón, escuchó la palabra del apóstol Pablo, entendió el evangelio y fue bautizada, ¿no? Sí. Así comenzó la iglesia de Filipo. Ella rogó a apóstol Pablo y su compañero que se quedasen en su casa, abriendo su casa, ¿no? Sí. A través de este versículo podemos saber que entre muchas personas hay alguien que está buscando la verdad. Nuestra responsabilidad es encontrar a esas personas. Si oramos de la misma manera, Dios me muestra, por favor, que alguien está buscándote para que pueda encontrarlo. Sí, Dios, muéstrame. Con esta oración, sí, entonces Dios nos mostrará a estas personas. Aunque ya hacía algunos días, ¿no? Sí, pero antes, sí, los hermanos han venido y han encontrado la verdad, han recibido la salvación, ¿no? Sí, como esta vocación. Hay que buscar orar para esto. Si viene alguien, entonces tenemos que colaborar juntos con la oración. La semana pasada, ¿no?, vino un chico, se llama Álvaro, ¿no? Sí, Álvaro. Algunos jóvenes juntamos escuchando la palabra, comimos juntos, ¿no? Sí. Eso es una manera de predicación. ¿Sí? Si alguien viene, entonces vamos a acercarnos a esas personas, aunque nos cuesta hablar, pero tenemos que, sí, mostrar nuestra generosidad, nuestra amistad, ¿no? ¿Sí? Entonces pueden abrir un poco su corazón y luego tendrá más ocasión a venir a la iglesia. ¿Sí? Es una manera de predicación. Por eso vamos a hacerlo juntos cuando viene alguien. Entonces vamos a acercarnos, atenderlos con nuestro amor, con nuestra generosidad. Y sí, aconsejamos a ellos, ¿no? Sí, escuchan el seminario, la palabra, ¿no? Entonces, poco a poco, las personas pueden recibir la salvación. Eso es la manera de pagar la deuda del Evangelio. Hoy hemos aprendido a través de Nabal, ¿no? Nabal era necio, pero somos prudentes. ¿Por qué? Sí, sabemos, conocemos la gracia de Dios. Y recordar nuestra responsabilidad, nuestros deberes. Entonces, seremos prudentes. ¿Vale? Y el siguiente domingo vamos a aprender sobre la vida de Abigail. Al contrario a la vida de Nabal, era muy prudente, muy sabia. Entonces, el siguiente domingo vamos a aprender la vida de Abigail. Hoy, sí, hasta aquí.
Vamos a terminar con la oración. Padre Dios, te damos gracias por habernos dado la gran enseñanza a través de la historia de Nabal. Era muy necio, pero nosotros somos prudentes porque sabemos nuestra responsabilidad, nuestro deber para anunciar el Evangelio a las personas. Para esto necesitamos tu gran sabiduría, tu gran poder, tu gran valentía. Algunas veces, como cobardes, no podemos ser valientes para anunciar el Evangelio. Pero Dios siempre está con nosotros. Lo sabemos bien. Por eso podemos cobrar el ánimo, la valentía, el coraje para anunciar el Evangelio. Danos más sabiduría, tu poder, para que podamos predicar el Evangelio con más fuerza a nuestros seres queridos. Somos deudores del Evangelio, por eso tenemos que pagar esta deuda en nuestra vida, predicando tu palabra. Por eso tú nos has dejado este mundo, también nos ha permitido la iglesia. Envía más gente a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra. Ayúdanos para que podamos encontrar a las personas que están buscándote, buscando la verdad. Por eso te pedimos. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están alejados de tu palabra un poco más que antes. Por eso te pedimos que recupere su fe, su confianza, su ánimo, para que pueda volver a ti, Señor, cuanto antes. Algunos hermanos están buscando el trabajo, la provisión de ti, Señor. Tú sabes lo que necesitan. Por eso, provéelos lo que necesitan según tu voluntad, Señor, por favor. Guíanos y protégenos de las malas cosas del mundo. Guíanos y dirígenos tus pasos hacia el camino correcto hasta el final. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén.